La tensión entre Estados Unidos e Irán acaba de entrar en una fase extremadamente peligrosa. Según declaraciones oficiales de Teherán, Washington habría cruzado una línea que podría cambiar el equilibrio militar en la región. El motivo es un incidente naval que, de confirmarse plenamente, representa uno de los ataques más directos contra activos iraníes en mar abierto en los últimos años. De acuerdo con el gobierno iraní, un submarino estadounidense lanzó un torpedo MK-48 contra una fragata iraní frente a la costa de Sri Lanka, a miles de kilómetros del territorio iraní. El ataque habría ocurrido mientras el buque participaba en actividades navales después de ejercicios en la bahía de Bengala. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, no dudó en calificar el episodio como una atrocidad en el mar. En un mensaje que rápidamente se difundió en medios internacionales, el diplomático lanzó una advertencia directa a Washington. «Marquen mis palabras», declaró. «Estados Unidos se arrepentirá amargamente del precedente que acaba de establecer». Según la versión iraní, la fragata, identificada como parte de la flota Iris, se encontraba en aguas internacionales y era considerada una invitada de la Marina de la India tras participar en ejercicios conjuntos en la región. El ataque, según Teherán, se produjo sin advertencia previa. Las consecuencias humanas fueron inmediatas. Fuentes vinculadas a Sri Lanka indicaron que más de 80 marineros iraníes habrían muerto tras el impacto del torpedo. Otros 30 permanecen hospitalizados, mientras decenas continúan desaparecidos en el océano. Equipos de búsqueda y rescate siguen operando en la zona, intentando localizar sobrevivientes entre los restos del buque. Pero más allá de la tragedia humana, el incidente tiene implicaciones estratégicas mucho más amplias. Porque desde la perspectiva militar, el contexto es claro. Irán se encuentra en un estado de confrontación abierta con Estados Unidos e Israel. En ese escenario, cualquier activo militar iraní, ya sea en tierra, aire o mar, puede convertirse en objetivo legítimo. Y en una guerra real, las advertencias previas simplemente no existen. Desde Washington, la operación fue presentada bajo una narrativa completamente distinta. Funcionarios del Pentágono describieron el ataque como una demostración contundente del alcance global de las fuerzas estadounidenses. El secretario de Defensa celebró públicamente la acción, afirmando que un submarino estadounidense había logrado hundir un buque de guerra iraní que creía estar seguro en aguas internacionales. El mensaje implícito era claro: ninguna zona del planeta está fuera del alcance militar de Estados Unidos. El jefe del Estado Mayor Conjunto también intervino en la narrativa oficial, calificando la operación como una demostración increíble de poder naval. Según sus palabras, se trataría de la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un torpedo estadounidense hunde un buque de guerra enemigo en combate. Para los estrategas militares, ese detalle no es menor. Los torpedos pesados MK-48 representan una de las armas más letales del arsenal submarino estadounidense. Diseñados para destruir tanto submarinos como buques de superficie, estos torpedos utilizan sistemas avanzados de guía acústica capaces de seguir a su objetivo incluso después de maniobras evasivas. Una vez lanzado, el resultado suele ser devastador. Pero este incidente no parece ser un caso aislado. El Comando Central de Estados Unidos afirmó que múltiples embarcaciones iraníes ya han sido neutralizadas o hundidas desde el inicio de las operaciones militares en la región. Según fuentes militares, varias unidades de la Marina iraní habrían sido atacadas en distintos puntos del Océano Índico y del Golfo. Si esos datos son correctos, el ataque frente a Sri Lanka sería solo una pieza más dentro de una campaña naval mucho más amplia. Mientras tanto, la situación política continúa escalando. A comienzos de la semana, el presidente Donald Trump insinuó que algunos sectores dentro del liderazgo iraní estarían buscando una salida negociada al conflicto. Sin embargo, sobre el terreno, los acontecimientos parecen ir en la dirección opuesta. Porque Irán no ha detenido sus represalias. Al contrario, la Guardia Revolucionaria iraní anunció recientemente que sus fuerzas atacaron un petrolero estadounidense en el norte del Golfo Pérsico,
ampliando aún más el alcance del enfrentamiento. Ese ataque marca un punto especialmente sensible, porque la guerra ya no se limita a instalaciones militares, ahora está comenzando a afectar directamente al sistema energético global. El ataque contra el petrolero estadounidense no fue un episodio aislado ni un simple gesto simbólico. En realidad, fue una señal clara de que Irán está dispuesto a utilizar uno de los instrumentos de presión más poderosos que existen en el sistema internacional: el control del flujo energético global. Poco después del incidente, la Guardia Revolucionaria iraní emitió una advertencia directa que rápidamente sacudió a los mercados energéticos. Según el comunicado, cualquier petrolero estadounidense, israelí o europeo que atravesara el estrecho estratégico que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán podría convertirse en un objetivo. Ese punto geográfico tiene un nombre que aparece constantemente en los cálculos de los estrategas militares y de los mercados financieros: el Estrecho de Hormuz. Apenas unos kilómetros de ancho en algunos tramos, este corredor marítimo concentra aproximadamente 1/5 parte del petróleo que se consume en el planeta. Cada día, millones de barriles atraviesan ese estrecho rumbo a Asia, Europa y América del Norte. Por esa razón, cualquier amenaza contra la navegación en esa zona tiene consecuencias inmediatas, y eso es exactamente lo que comenzó a ocurrir. A medida que crecían las tensiones militares, varias compañías navieras empezaron a detener sus rutas o a desviarlas hacia trayectos mucho más largos y costosos. Algunos petroleros optaron directamente por permanecer anclados en el Golfo Pérsico mientras esperaban una señal de estabilidad. El efecto dominó no tardó en aparecer. Los precios del petróleo comenzaron a subir en cuestión de horas. El gas natural siguió la misma tendencia, impulsado por el temor de que el conflicto pudiera paralizar una de las arterias energéticas más importantes del mundo. Las compañías de seguros también reaccionaron rápidamente. Varias aseguradoras internacionales suspendieron las coberturas contra riesgos de guerra para embarcaciones que operaran en la región. Sin esa protección financiera, muchos armadores simplemente dejaron de enviar sus barcos al área. El resultado fue un aumento inmediato en los costos de transporte marítimo. Esa presión ya empezó a sentirse lejos del Medio Oriente. En Estados Unidos, algunos estados comenzaron a registrar incrementos en el precio del combustible prácticamente de un día para otro. En California, por ejemplo, el precio del galón de gasolina subió cerca de 10 centavos en menos de 24 horas, reflejando la sensibilidad del mercado energético ante cualquier alteración en el flujo del Golfo. Pero el impacto de la crisis no se limita al sector energético. El conflicto también está generando preocupación en otro frente estratégico: la guerra en Europa. En Washington, varios legisladores comenzaron a advertir que una escalada prolongada contra Irán podría afectar la capacidad de Estados Unidos para sostener el apoyo militar a Ucrania en su guerra contra Rusia. El senador Richard Blumenthal, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, expresó públicamente su inquietud en una entrevista con la revista Time. Según sus palabras, el nuevo frente en Medio Oriente podría obligar al Pentágono a dividir recursos militares, logísticos e industriales en un momento extremadamente delicado para el equilibrio geopolítico global. La preocupación no es menor. Las guerras modernas no solo se libran en el campo de batalla, también se libran en las cadenas de suministro, en los arsenales industriales y en la capacidad de producción militar. Cada misil lanzado, cada sistema destruido y cada operación prolongada consume recursos que deben ser reemplazados. Sin embargo, desde la Casa Blanca, el mensaje oficial intenta proyectar una imagen muy diferente. La secretaria de prensa Caroline Leavitt aseguró que Estados Unidos posee reservas de armas y capacidades militares mucho mayores de lo que muchos países imaginan. Según ella, el país no solo tiene la capacidad de sostener la operación militar actual, conocida como Epic Fury, sino también de ampliarla si fuera necesario. Sus declaraciones incluyeron una frase que llamó la atención de varios analistas: «Tenemos arsenales y sistemas en lugares que muchas personas en este mundo ni siquiera saben que existen». Mientras esas palabras circulaban en los medios internacionales,
El Pentágono continuaba revelando cifras sobre los daños infligidos a la Marina iraní. Según fuentes militares estadounidenses, más de 30 embarcaciones iraníes habrían sido destruidas o hundidas desde el inicio de las operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel. Entre los objetivos atacados se encontraría incluso un buque iraní especializado en el lanzamiento de drones que fue alcanzado mientras estaba en llamas tras un ataque previo. Las estimaciones más conservadoras sobre la flota iraní indican que el país dispone de entre 67 y 90 unidades navales activas de combate, excluyendo embarcaciones auxiliares menores. Si las cifras presentadas por Washington son correctas, eso significaría que aproximadamente un tercio de la capacidad ofensiva de la Marina iraní ya habría sido neutralizada. En términos militares, ese nivel de pérdidas representa algo cercano a un colapso operativo para una fuerza naval. Sin embargo, incluso mientras la Marina iraní sufría golpes severos, otro tipo de incidentes comenzaba a llamar la atención de los analistas militares, porque Estados Unidos también empezó a registrar pérdidas inesperadas en el campo de batalla, y algunas de ellas involucraban uno de los sistemas más importantes para cualquier operación militar moderna: los drones de supervisión y ataque. Las autoridades estadounidenses confirmaron discretamente que varios drones MQ-9 Reaper habían sido derribados o perdidos durante las operaciones contra Irán. Y lo más preocupante para el Pentágono es que aún no está completamente claro cómo ocurrieron esas pérdidas. Mientras la atención internacional se concentraba en los enfrentamientos navales y en el impacto energético del conflicto, otro desarrollo comenzó a generar preocupación dentro de los círculos militares estadounidenses. No se trataba de buques ni de misiles balísticos, sino de algo igualmente crítico para la forma en que se libran las guerras modernas: los drones de combate y vigilancia. Las autoridades estadounidenses confirmaron que al menos 3 drones MQ-9 Reaper fueron derribados o perdidos desde el inicio de la operación militar conocida como Epic Fury. La información fue confirmada por fuentes del gobierno a la cadena CBS News, aunque varios detalles claves siguen siendo un misterio. Hasta ahora no está completamente claro dónde exactamente cayeron los drones ni qué sistema fue responsable de derribarlos. Uno de los aparatos habría caído cerca de la costa iraní. Otro fue destruido en un incidente que, según algunas evaluaciones preliminares, podría haber sido provocado por fuego amigo proveniente de defensas aéreas en la región del Golfo. El tercer dron desapareció en circunstancias aún más confusas. Su última señal se perdió durante una misión operativa y hasta el momento su ubicación exacta sigue siendo desconocida. Este tipo de situación genera una preocupación inmediata dentro del aparato militar estadounidense, porque cada uno de estos sistemas contiene sensores avanzados, equipos de comunicación altamente sensibles y tecnologías que ningún país desea que caigan en manos de un adversario. Y el valor de estos sistemas no es menor. Cada MQ-9 Reaper tiene un costo estimado que oscila entre 32 y 56 millones de dólares, dependiendo de su configuración y del paquete tecnológico que lleve incorporado. Pero el valor estratégico del dron va mucho más allá de su precio. El Reaper es considerado uno de los pilares de las operaciones modernas de inteligencia y ataque de precisión. Diseñado como una evolución del famoso MQ-1 Predator, este sistema fue creado para operar durante largas horas sobre zonas de combate, recopilando información y ejecutando ataques contra objetivos de alto valor. Gracias a su autonomía prolongada, el dron puede permanecer en el aire durante muchas horas, observando movimientos en tierra, rastreando vehículos o identificando instalaciones estratégicas. Sus sensores de largo alcance permiten captar imágenes de alta resolución, señales electrónicas y transmisiones que luego son analizadas por operadores y analistas militares. Pero el MQ-9 no es solo un observador, también es un cazador. El dron puede transportar una variedad de armamento de precisión, incluyendo los conocidos misiles AGM-114 Hellfire, así como bombas guiadas capaces de destruir objetivos con gran exactitud. Esto lo convierte en una herramienta extremadamente versátil dentro del campo de batalla moderno.
Entre las misiones que puede ejecutar se encuentran operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, apoyo aéreo cercano a fuerzas terrestres, búsqueda y rescate en combate, desarrollo de objetivos para ataques posteriores y ataques directos contra blancos estratégicos. En otras palabras, el Reaper funciona como los ojos, los oídos y en muchos casos el brazo ejecutor de las operaciones militares modernas. Por esa razón, la pérdida de varios de estos drones en un período relativamente corto no es un detalle menor. Más preocupante aún es el tiempo necesario para reemplazarlos. La producción de un sistema MQ-9 puede tardar entre 18 y 36 meses, dependiendo de la disponibilidad industrial y de los componentes tecnológicos necesarios para su ensamble. En un escenario de guerra activa, esa ventana de tiempo representa una brecha importante en la capacidad de inteligencia de cualquier fuerza armada. Además, algunos modelos del Reaper han sido modificados para ampliar su alcance operativo mediante la instalación de tanques de combustible externos. Estas modificaciones permiten que el dron permanezca aún más tiempo en misión, ampliando el radio de vigilancia y ataque. Todo este sistema forma parte de una arquitectura militar mucho más compleja. El dron no opera solo. Cada unidad está conectada a estaciones de control terrestre, satélites de comunicación y centros de análisis que procesan en tiempo real la información recopilada en el campo de batalla. Por eso, cuando uno de estos sistemas se pierde, el impacto se extiende mucho más allá del aparato derribado. Puede significar la pérdida de información crítica, de cobertura aérea en zonas sensibles y, en el peor de los casos, el riesgo de que tecnología avanzada termine siendo estudiada por un adversario. Y en una guerra donde cada ventaja tecnológica puede marcar la diferencia, ese tipo de riesgo es tomado extremadamente en serio. Mientras tanto, el conflicto continúa expandiéndose en múltiples frentes. Las operaciones navales, los ataques contra infraestructuras estratégicas, las tensiones en el estrecho de Hormuz y las pérdidas tecnológicas están creando un escenario cada vez más complejo, un escenario en el que cada movimiento militar puede desencadenar consecuencias mucho mayores de lo que muchos imaginaban al inicio de esta confrontación. La pregunta que muchos analistas comienzan a hacerse ahora es simple, pero inquietante. ¿Estamos presenciando apenas los primeros capítulos de un conflicto mucho más amplio? Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está ocurriendo, deja tu like, comenta qué opinas sobre esta escalada y suscríbete al canal para seguir recibiendo análisis claros sobre los acontecimientos que pueden cambiar el equilibrio global.